Ahora vamos a hablar de un libro sobre el control de las masas usando la tecnología con el fin de anular cualquier sentido que encontremos a nuestras vidas. Pero lo más llamativo es que este libro habla de cómo hemos llegado hasta ese punto, hasta el momento en el que esos personajes ficticios les ha sido arrebatado el alma por completo, convirtiéndose en unos meros títeres. El libro se llama 1984 y fue escrito por George Orwell. Y será Samuel quien nos hable de él. Hola Samuel y bienvenido de nuevo a Misterioso Universo La Red. Muy buenas noches, tardes, días, como sea que nos estén escuchando a todos los radioescuchas, y un gran saludo a ti, mi amigo. Un saludo para ti también, Samuel. Bueno, pues hoy vamos a demostrar que no solamente tratamos temas como el nazismo, vamos a ver que también podemos hablar de otras cosas que parece que no, pero tienen su pequeña relación. Y desde aquí, lo hemos dicho en iVoox, ¿vale? Lo hemos dicho en los chats, y lo seguiré diciendo. En este caso, Samuel jamás ha dicho que el nazismo sea bueno, que los nazis no hayan hecho nada. Nunca han salido de sus palabras, de su boca esas palabras. Sin embargo, sí que ha dicho que ni los nazis fueron tan malos como la historia los pone, que no por eso significa que no fueran malos, ni los americanos, perdón, los aliados, vamos a decir, porque hay varios bandos en el aliado, varios países metidos, fueron tan buenos. De hecho, pronto haré un programa y os demostraré que los, en este caso los estadounidenses, los americanos, esos países donde sacan el pecho para defender a cualquier país indefenso, os demostraré que también hicieron pruebas que están a la altura de el ángel de la muerte. Os lo traeré. Así que nada, dicha esta aclaración, para que ya quede claro y que no quiero ver, no me gustaría ver, perdón, más bien ese tipo de comentarios, exijo respeto, como dije, y si no serán borrados esos comentarios, porque aquí venimos y contamos lo que creemos, y el que no le guste, que se vaya a otro lado. Lo siento por esas personas, pero Samuel creo que da muchas fuentes para que vosotros corroboréis y contrastéis sus opiniones. Y creo que es más que suficiente. Muchos no hacen ese esfuerzo para que vosotros comprobéis esas fuentes. Así que, pues nada, Samuel, dicho esto, antes de empezar y para ir calentando el ambiente, George Orwell falleció a los pocos meses de la publicación del libro 1984. Y yo te pregunto, ¿fue por causas naturales, por una enfermedad o quizá por tocar temas que plasmó en sus libros? Pues mira, Orwell ya era mayor cuando escribió el libro, ¿no? Pero sabes que siempre es muy casual que cuando alguien escribe un libro o hace una película o hace declaraciones demasiado comprometidas, por lo regular sufre un accidente o desaparece de la escena o tiene un suicidio extraño o simplemente lo hacen parecer una muerte natural. Entonces, yo no puedo asegurar que Orwell fue asesinado porque no me he metido todavía en ese tema tan profundamente, pero tengo mis grandes sospechas de que así fue, de que fue apartado del camino porque una faceta de que la gente ignora de la vida de Orwell es que él estuvo al servicio del MI6. El MI6 es como la CIA de Estados Unidos. Él sirvió como espía, pero tampoco se puede culpar a la gente de ignorar esa faceta de Orwell porque de alguna manera él se reivindicó con la humanidad al escribir este libro. Muy bien, pues nada, pues si quieres empezamos ya con lo más básico y bueno, explícanos, ya nos has contado que George Orwell perteneció al servicio del MI6, pero cuéntanos más datos, ¿cómo se situó él cómo se puso en situación para escribirnos este libro? Pues mira, su libro fue concebido en el año 1948. Estamos hablando de solamente 3 años después del final de la Segunda Guerra Mundial, en una época en la que Europa yacía cubierta por los escombros que habían dejado los bombardeos aliados y los de las potencias del eje también durante la Segunda Guerra Mundial. Y resulta muy interesante y sorprendente ver que algunos conceptos que desarrolló Orwell, estas
una muestra de su genialidad, ¿no? Se fueron cumpliendo al cabo de los años, y no pasando muchos años, sino casi de inmediato. Pero más impresionante resulta comprobar que otros conceptos orwellianos parecen volverse más fuertes y más evidentes hoy en día, en pleno 2019. Muchos piensan que Orwell describió al comunismo, aunque él ya se había ocupado de este tema en un libro que se llama Animal Farm. En español se conoce como Rebelión en la Granja. Y cada quien puede interpretar el libro a su manera cuando lo lea. Lo que sí es muy cierto es que si prestamos atención al argumento de la novela 1984, podemos identificar aspectos que describen a la perfección a los países que supuestamente son democráticos, a los que ganaron la Segunda Guerra Mundial, que quedaron como amos y señores del mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Y pues estos países presentan las características descritas por Orwell, solamente que de esta manera escondida, como él lo hace ver en su novela. Samuel, en la novela de 1984, Orwell nos describe un mundo gris, triste, donde los ciudadanos viven bajo la amenaza constante de la guerra, donde las relaciones amorosas han sido reducidas a simples compromisos autorizados en beneficio de un gran hermano, del que luego hablaremos, y donde constantemente caen bombas en la ciudad que son provocadas por el mismo gran hermano. ¿De dónde crees que Orwell pudo inspirarse para escribir esta novela distópica? De la realidad, Víctor. No hay otra. Muchos dicen no que la realidad supera la ficción. Yo digo que la ficción se basa en la realidad. Orwell hizo lo mismo que ya había hecho antes Aldous Huxley con su libro Brave New World. Se conoce en español como El Mundo Feliz, donde simplemente Huxley tomó las ideas malthusianas de los hombres, por ejemplo, del Instituto Tavistock y de las élites mundiales, y le dio tintes fantasiosos a un pensamiento que ya manifestaban personajes como John Rollin Rees, Bertrand Russell, Kurt Lewin, Frederick Lindman, Richard Kalergi, bueno, en fin, una lista interminable de personas que dijeron que el mundo debería ser dirigido por una élite pensante y servida por seres inferiores que hicieran las labores desagradables de la sociedad. De hecho, John Rollin Rees, en su libro The Shaping of Psychiatry by War, cita a Huxley. Él dice, Huxley proponía crear una raza de hombres inferiores con métodos químicos que sirvieran a las élites en las labores desagradables de la sociedad. Y John Rollin Rees menciona, yo creo que no es necesario porque de esos ya hay muchos, solamente hay que saber dirigirlos y establecerlos en sus lugares en la sociedad. Y Orwell hizo lo mismo. Ese mundo gris lo describió porque era lo que él estaba viendo en una época de posguerra. No olvidemos que publicó su libro, como dijimos, en 1948. Ya solamente habían pasado 3 años de terminada la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ese mundo gris y triste que tú dices, con la amenaza constante de la guerra, era el mismo que estaban viviendo las masas europeas. ¿Y nos puedes describir así a grandes rasgos el ambiente que se vivía en la historia de Orwell? Sí, la historia, se desarrolla en Londres, donde se había erigido como partido gobernante el INSOC, que significa socialismo inglés, y tenía como figura principal a un personaje que se le conocía como el Gran Hermano. El partido gobernante tenía un lema que era: la guerra es la paz, la libertad es la esclavitud, la ignorancia es la fuerza. Y en ese lema, Víctor, se esconde la descripción más magistral que alguien haya podido hacer de la realidad que estamos viviendo. El partido fundamentaba su poder en 4 instituciones principales que tenían unos objetivos siempre contrarios a lo que reflejaba su nombre. Eran el Ministerio de la Verdad, que se encargaba de crear las mentiras y cambiar la historia para mantener el poder del partido. El otro era el Ministerio de la Paz, que se encargaba de hacer la guerra, en realidad.
el otro era el Ministerio de la Abundancia, que se encargaba del racionamiento de la comida y de la chocorración, por cierto. Y el último era el Ministerio del Amor, que se encargaba de mantener la ley y el orden en la sociedad, y de hecho de mantenerla dividida, ¿no? La gente en Londres, que es la ciudad donde se desarrolla la historia, vivía con un temor constante de morir porque de pronto caían misiles en la ciudad, las bomba cohete que le llama Orwell, y la gente pensaba que eran bombas del enemigo, pero en realidad el partido mismo que gobernaba Londres hacía uso de sus propias bombas para mantener a raya a la gente a través del miedo. Como lo hacen, por ejemplo, ahora gobiernos como Estados Unidos, Inglaterra, Francia, y por ahí hasta, que no se vayan a molestar nuestros amigos de España, pero hasta España se ha visto involucrada en ataques de falsa bandera contra su propia población. Pero no es tiempo de hablar de este tema por ahora, ¿no? En toda la ciudad había cámaras. Es otra cuestión que George Orwell, pues como visionario que era, preveía, ¿no? Estaba la ciudad llena de micrófonos, de cámaras y de espías que trabajaban en pro del Gran Hermano. Entonces, a grandes rasgos, ese era el ambiente que se vivía en la historia de orwelliana. Bueno, algo muy parecido a la realidad de hoy. Sí, desde luego, porque en China el Social Credit System es exactamente esto, tal cual, porque toda la población de China, es más, ellos han aceptado y ven que es necesario para su bienestar, para su vida, para el día a día, para eliminar a todas aquellas personas que no sean cívicas. Eso es lo que te venden, pero al fin y al cabo estás esclavizado totalmente porque has vendido tus datos, tu información, todo a cambio de que te portes bien. Es decir, si no paras en un paso de cebra como peatón para asegurarte que vienen coches, eres sancionado. Si el coche no frena en ese paso de cebra, es sancionado. Y todo eso suma o resta para luego poder ir a un hotel, coger un vuelo, poderte comprar una televisión que te gusta. No, tú no puedes porque no tienes suficiente puntuación. Y aparte de eso, encima eres, como también nos aparece en la película de 1974, te aíslan como diciendo, no te mezcles con este porque este es un revolucionario. Aléjate de él, no te beneficia. Pero bueno, y también has hablado de lo de la chocorración. ¿Qué es la chocorración? ¿En qué consiste? Mira, la chocorración es un concepto muy novedoso, muy descriptivo también de Orwell y que demuestra, como digo, su genialidad, ¿no? La chocorración era, pues así como lo dice, una ración de chocolate que le entregaban a los ciudadanos para mantenerlos contentos. De tal forma de que, por ejemplo, en la telepantalla, que más adelante vamos a hablar de ella, anunciaban, la telepantalla pues es la televisión de hoy en día, ¿no? Anunciaban, por ejemplo, la ración, supongamos, la factura de gas y de electricidad subirá en un 50% y la chocorración subirá en 2 gramos, y la gente se ponía contenta porque le daban primero la mala noticia, pero al final le decían, la chocorración va a subir en 1 gramo o en 2 o lo que sea, ¿no? Y la gente se olvidaba inmediatamente de que la factura de la luz y del gas y del agua, lo que fuera, iba a subir. O simplemente también en la novela se describe cómo incluso el alimento bajaba de producción, pero les anunciaban al mismo tiempo, al final, que la chocorración iba a subir y la gente se ponía contenta, ¿no? Porque es como hoy en día hacen los noticieros, que dan 40 minutos o media hora o 1 hora de noticias. Y todo te sale, ¿no? La crisis global, el calentamiento global, el terrorismo, noticias. El 70% de las noticias que te dan en los noticieros son malas, pero al final, ¿qué te ponen? 1 hora de deportes. De tal manera que tú te vayas a dormir contento, que no te acuerdes de los problemas que hay en el mundo, ni que hay ni siquiera en tu país ni en tu barrio, ¿no? Entonces, la chocorración hace una analogía de lo que son todas estas noticias y entretenimientos vacuos que nos dan en la sociedad,
para mantenernos en un estado letárgico y en un estado contento a su vez. Así es, a mí me suena eso que acabas de comentar. Aquí en mi país, hace ya unos 40, 50 años, te ponían fútbol, directamente un partido en el cual, bueno, pues el equipo favorito ganaba lo que es la competición de aquí, la Champions, y también te ponían, cuando no, toros, cuando te iban a meter literalmente un rejonazo. Pero bueno, ya que has hablado también del tema de la telepantalla, pues vamos a hablar de ello. En la novela se describe que hay un dispositivo que llamó mucho la atención, como bien has dicho, la telepantalla. ¿Y nos puedes explicar exactamente qué es esta telepantalla y si hoy en día también tenemos algo que se asemeje a ella o que haga las funciones que tenía esa telepantalla en la novela de Orwell? Sí, como adelantábamos, la telepantalla era un dispositivo de vigilancia, semejante a lo que es un televisor hoy, ¿no? Este dispositivo se incrustaba en una pared de la casa en todas las casas, de hecho, de los ciudadanos de Londres. O sea, en cada hogar de la ciudad había una de estas telepantallas, que eran unas pantallas gigantes, y se colocaban en un lugar estratégico de la casa para que tuviera vista a prácticamente todos los rincones de la casa, ¿no? A través de este dispositivo se vigilaba a la persona día y noche. La telepantalla podía, Orwell dice, que escuchar hasta el más mínimo susurro. Podía monitorear al ciudadano a todas horas, darle órdenes incluso porque podías interactuar con ella. Te daba también las noticias, y una de las cuestiones interesantes es que no podías bajar el volumen ni apagarla. Era obligatorio tenerla prendida. Y a pesar de que la vigilancia de los hogares siempre ha existido de una u otra manera, ¿no? Ya sea con espías, un vecino puede ser un espía tuyo, ¿no? Ya sea, no sé, al estilo antiguo, a través de micrófonos escondidos en las habitaciones. Lo que Orwell hace aquí es adelantarse a su época, porque resulta que estos dispositivos descritos en 1948 por Orwell existen hoy en día. Pueden hacer la función de vigilancia de tal forma que se asemejan totalmente a la telepantalla descrita por Orwell, porque como sabes, Víctor, los televisores inteligentes, estos que tienen conexión a internet, funcionan como dispositivos de vigilancia, pero esta vigilancia se ha maximizado, ya que absolutamente todos los aparatos con capacidad de conectarse a internet, ya sean los teléfonos celulares, los iPad, cualquiera, se convierte en un potencial dispositivo de espionaje para las agencias de inteligencia. Los dispositivos que tienen la capacidad de darnos, por ejemplo, la ubicación satelital de algunas cosas que queremos, no sé, consultar en Google Maps, nos pueden también ubicar a nosotros, porque cuando nosotros buscamos algo en internet, la ubicación de algo, también estamos dando nuestra ubicación. Y ojo, aquí quiero aclarar algo. No estoy diciendo que no sea bueno mantener a raya a ciertos delincuentes, pero al vigilar al crimen se hace necesario que todos los ciudadanos seamos vigilados. Entonces este aspecto es interesante, ¿no? Y otro aspecto sutil pero muy importante, en mi opinión, es que mientras que en la novela de Orwell era obligatorio mantener la telepantalla encendida, en nuestra realidad cada quien tiene supuestamente la decisión de apagar cuando quiere el celular o la televisión, pero nadie lo hace, porque si te desconectas totalmente de internet, que es casi imposible, pues prácticamente te quedas aislado. Entonces, de cierta forma es obligatorio que nosotros tengamos prendido nuestro celular. De hecho, hay gente que duerme con el celular a un lado, ¿verdad? Desde luego, sí, porque lo utilizamos como nuestro propio despertador, y como dices, nos levantamos y lo primero que hacemos es mirar el teléfono, a ver qué WhatsApp nos han llegado, Telegram, etcétera, etcétera, emails. Pero bueno, cuidado, yo el primero, yo soy un enganchado de la tecnología, no me voy a excluir en este caso, pero bueno. Bueno, pues Samuel, mientras revisaba la novela también he notado varios conceptos desarrollados por Orwell que se adelantaron a su época y que demuestran la enorme capacidad de previsualizar que tenía él. Y uno de los que me llamó la atención es la de la policía del pensamiento.
una institución gubernamental que se dedicaba a darle caza a todo aquel ciudadano que manifestara ideas contrarias a la del gobierno del Gran Hermano. ¿Tú crees que hoy en día hay alguna institución que haga ese tipo de funciones? Sí, sí la hay. Y se explica fácilmente, Víctor, porque hay que señalar que en la novela pensar era un crimen. Y Orwell describe que el Gran Hermano o el gobierno consideraban el hecho de pensar como el peor de los crímenes que alguien podía cometer. Este concepto lo desarrollaron también en una película que recomiendo mucho, que se llama Sentencia Previa en México. No sé cómo se llame aquí en Sudamérica y en Europa, no sabría decirles, pero sale Tom Cruise, es el protagonista. Y en esta película se narra cómo el gobierno podía anticiparse a un crimen y así evitarlo. Del concepto de la policía del pensamiento se desprenden otros dos, que es el crimen del pensamiento y el criminal del pensamiento, que era aquella persona que se atrevía a pensar, ¿no? Se consideraba crimen del pensamiento a toda aquella idea que fuera en detrimento de la hegemonía del partido gobernante, y para evitar que la gente tuviera la capacidad de pensar se había prohibido, por ejemplo, leer y escribir, además de que habían impuesto una lengua conocida como la neolengua, y la capacidad del partido sobre este aspecto queda descrita casi al principio del libro, de la novela, cuando Winston Smith, el protagonista, se compra de contrabando un cuaderno y lo mete a escondidas en su casa para no ser detectado por la telepantalla. Y lo primero que escribe en este cuadernito era: libertad es poder decir que 2 más 2 son 4. La policía del pensamiento detectaba a los criminales del pensamiento por medio de sus gestos, de sus miradas, de los movimientos corporales, pero también por medio de las denuncias de otros miembros del partido, o sea, de espías, ¿no? Que podían ser pues tus vecinos, la pareja sentimental, tus hijos incluso, y todas estas personas que de una u otra forma eran empleados por el Gran Hermano como agentes de la policía del pensamiento. Y de hecho sí existe en nuestra realidad una policía del pensamiento. Y aquí, si me permites, voy a hacer una conexión con otro libro publicado en 1970 por el gran geopolitólogo Zbigniew Brzezinski, ya desaparecido. Este libro se titula Between Two Ages. En español lo titularon La Era Tecnotrónica. Y Brzezinski, como sabes, pues no tiene nada que ver con las novelas distópicas, sino que fue uno de los mejores geopolitólogos y más influyentes del mundo. Fue asesor de Jimmy Carter y de Obama, de hecho. Él en su libro habló de algo que se asemeja bastante a lo que Orwell describió como la policía del pensamiento. A grandes rasgos escribió que pronto las autoridades tendrían la capacidad de acceder a la información de cada ciudadano de forma inmediata y actualizada en tiempo real. Se podrán, decía él, conocer los detalles más íntimos de las personas, su ideología política y hasta el estado de ánimo, y con esa información podremos diseñar, como decía, programas precrisis. Entonces, ¿a qué se refería él como programas precrisis? Pues simplemente a anticiparse a los levantamientos sociales genuinos, creando crisis artificiales. Entonces, era como una especie de sentencia previa, como lo mencionamos. Casualmente, unos años después de lo que dijo Brzezinski, entramos en el boom de las redes sociales. Apareció Facebook, WhatsApp, Twitter, Telegram. Yo en mi libro hago un análisis sobre lo que realmente es Facebook y demuestro que es la evolución de un programa de vigilancia diseñado por la CIA y por el FBI que se llamaba Carnívoro. Entonces el capítulo se llama Facebook, la cara sonriente del carnívoro, y ahí hago todo un desglose de lo que realmente es. Y Brzezinski tenía mucha razón, porque ¿qué hace la gente en Facebook? Si viaja, está subiendo fotos de su viaje en tiempo real. Si se pelea con su pareja, comparten frases deprimentes. Bueno, en fin, todo en tiempo real lo hacen en Facebook. Eso es lo de menos, la verdad, porque lo más grave es que si criticas a movimientos artificiales que ellos han creado, que nos han impuesto para mantenernos distraídos, como el LGBT o el feminismo terrorista u otros,
o el aborto legal, por ejemplo, e incluso pagado por nosotros, ¿no? Pues te censuran de inmediato. Esa es una policía del pensamiento que quizás no te va a tomar por la fuerza y encarcelarte, pero sí te quita la capacidad de decidir por ti mismo que 2 más 2 son 4. Ahora, si me permites extenderme un poquito en la respuesta, ¿por qué mencioné la película de Sentencia Previa? Bueno, es que no estoy diciendo que las fuerzas policiales tengan la capacidad de anticiparse a un crimen, pero sí se han arrogado el derecho de anticiparse a la posibilidad de que un crimen sea cometido, como en Estados Unidos, donde varios jóvenes menores de edad han sido detenidos por lanzar comentarios considerados amenazantes en juegos en línea. El último del que supe fue un jovencito de 16 años que entre la emoción del juego, no sé qué juego sería, dijo algo así como que juro que voy a tomar un arma y disparar contra la gente. Y al otro día fue arrestado por las autoridades. Y no digo que no sea malo arrestarlo, porque el argumento de las autoridades es irrefutable, más viviendo en un país tan violento, el más violento de hecho del mundo como Estados Unidos. Lo que digo es que ya existe la capacidad orwelliana de anticiparse a un crimen. Y ahora que decías que para evitar que la gente pensara se había prohibido leer y escribir, mencionaste la palabra neolengua, otro concepto orwelliano. ¿Qué era la neolengua? Y te pregunto lo mismo, ¿se ha hecho algo parecido a la imposición de una neolengua en nuestra realidad? Yo creo que la gente ya se está acordando de una neolengua que anda rondando por ahí en los bajos mundos de las ideologías artificiales, ¿no? Este es otro concepto orwelliano muy interesante. Pero si me permites, antes de responder, me gustaría citar 2 libros que se conectan mucho con 1984 de Orwell. Uno es el que ya mencionamos, Un Mundo Feliz, y el otro es Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Estos 3 libros en conjunto describen en forma de ficción la realidad en la que estamos actualmente viviendo, ¿verdad? Concretamente, el de Fahrenheit 451 trata el tema de la prohibición de la lectura y de cómo los bomberos ya no se dedicaban a apagar los incendios, sino exclusivamente a quemar los libros para evitar que la gente pudiera leerlos. Y bueno, sobre la neolengua, Orwell incluye al final de la versión del libro que yo tengo un apéndice donde explica los principios fundamentales de la neolengua. Y es muy interesante porque en apariencia el gobierno del Gran Hermano había creado este nuevo lenguaje para darle solución a las cuestiones ideológicas internas del partido y poder llegar a consensos de una manera más efectiva. Cada año se iba publicando una nueva versión de lo que se llamaba el diccionario de la neolengua, donde se iban suprimiendo palabras, se insertaban unas nuevas. Lo que hacía el diccionario era prácticamente dictar cómo se debía hablar, ¿no? El constructo de la neolengua, como lo llama Orwell casualmente, esta palabra está muy, muy en boga hoy, ¿no? Con la cuestión de constructo social, ¿no? Pues Orwell ya lo había utilizado. El constructo de la neolengua se componía de una intrincada combinación de palabras y supresiones también, que al final acababan por eliminar el lenguaje conocido por todos. Por ejemplo, al criminal del pensamiento en neolengua se le conocía como crimental, y a los ministerios que mencionamos hace rato, que eran fundamentales para el control del gobierno, se le conocía como, al Ministerio de la Verdad se le llamaba Miniver, al Ministerio de la Paz, Minipax, al Ministerio del Amor, Minimor, y al Ministerio de la Abundancia, Minindantia. Pero el objetivo real de la neolengua no era ese, era estupidizar a la sociedad. Así como, mira, la cuestión es que el utilizar las palabras correctas para expresar cada cosa ayuda a las personas a pensar. El proveerlos de un lenguaje nuevo y estúpido como en la novela les quitaba la capacidad de pensar. Y esto, Víctor, no es una invención de Orwell, es algo real. El hablar correctamente ayuda a la gente a pensar de una manera correcta y más clara. Entonces, en realidad, el partido había creado la neolengua
para imposibilitar a las masas desarrollar cualquier pensamiento disidente a los ideales y toda la cosmovisión del partido, porque al suprimir todo el lenguaje anterior y sustituirlo con una neolengua o con una lengua tonta, no quedarían palabras que pudieran expresar pensamientos contra el Gran Hermano ni contra el gobierno, pues contra el partido. Ya que hablamos de lenguas, me has hecho recordar el lenguaje inclusivo que aparece en este libro. ¿Qué nos puedes hablar de este lenguaje inclusivo? ¿Qué es? El lenguaje inclusivo, bueno, pues el lenguaje inclusivo en el presente es un ejemplo muy claro de que sí hay gente que se deja embaucar a través del lenguaje, ¿no? Pero la verdad es que esta es una moda pasajera y es para una forma, yo creo que de tranquilizar a la gente, porque vas a ver tú que pronto va a quedar desechada como otras cosas que se han inventado los que quieren llevar al mundo al caos total para dejarnos propensos para imponer su gobierno mundial, ¿no? Pero hay otros ejemplos, no solamente la cuestión de el lenguaje inclusivo. Por ejemplo, las contracturas de las palabras que utilizamos en las redes sociales al escribir con faltas de ortografía, por ejemplo, a propósito, muchos lo hacen a propósito, otros no. La verdad, pues que producen vergüenza ajena. Este es el objetivo de estupidizar a las nuevas generaciones, porque es un objetivo muy real y quedó ampliamente demostrado por una colaboradora del gobierno de Nixon que se llamaba Charlotte Iserbyt, en un libro que escribió que se llamaba La deliberada estupidización de los Estados Unidos. Pero resulta que no solo se quiere estupidizar a los Estados Unidos, sino que esto ya es un objetivo global, porque el nuevo orden mundial con un gobierno único requiere de personas tontas, fáciles de manipular, y esto no lo estoy diciendo con el afán de ofender, solamente lo estoy diciendo porque es un hecho real y verificable que cualquiera, si se toma el tiempo de investigar, pues va a llegar a la misma conclusión. Samuel, ¿y cómo era posible que el partido del Gran Hermano ejerciera ese control tan férreo sobre las masas? Bueno, pues esta es otra de las genialidades de Orwell para describir lo que yo considero la realidad en forma de ficción, y al igual que lo hizo Huxley, ¿verdad? Porque el control ejercido por el partido era de la misma forma en que se hace en nuestra realidad, Víctor. Lo hacían controlando la memoria de la gente, pero no a base de una tecnología tipo MK Ultra, así de lavado de cerebro, sino empleando un método que personalmente considero mucho más sofisticado. Lo hacían controlando la historia y controlando las noticias que se transmitían en la telepantalla para todas las masas. De hecho, uno de los eslogans del partido era el que controla el pasado controla el futuro, el que controla el presente controla el pasado. Entonces esto se refiere que al que controla la historia pues controla la realidad, ¿no? Se le llamaba también a esto precisamente control de la realidad, y el protagonista de la novela, Winston Smith, trabajaba en el Ministerio de la Verdad, y él lo que hacía era era un simple empleado que creaba las mentiras manipulando la realidad. Él y otros muchos empleados se encargaban de cambiar la historia y eliminaban también de los periódicos la información que podía poner en riesgo la hegemonía del partido. Cuando Winston Smith es atrapado por la policía del pensamiento, aquí estoy dando un spoiler, ¿no? Pero bueno, no voy a ahondar mucho en ello para que la gente lea el libro. Cuando ya lo están torturando, el personaje O'Brien, ¿no? Que es el coprotagonista, Winston le dice que no pueden controlar la mente de las personas porque la memoria existía y existía también el pasado. Entonces O'Brien le pregunta que si había algún sitio en alguna parte donde las memorias del pasado existieran con los objetos, como los objetos sólidos, ¿no? O donde el pasado siguiera acaeciendo. Y Winston le responde que sí, que estaba escrito en los documentos y que estaba en la memoria de los hombres. Entonces la respuesta de O'Brien es bien interesante porque le dice, bueno, nosotros, el gobierno, controlamos los documentos y controlamos las memorias de las personas. Por lo tanto, nosotros controlamos el pasado. Y controlar el pasado es controlar el presente y el futuro.
Y esa es la clave del dominio de la realidad que nosotros vivimos, Víctor. Además, Samuel, este tema lo tocas en tu libro En el mundo detrás de las cortinas y nos muestras cómo en realidad eso también es posible en nuestra época, en nuestra era, en 2019. ¿Cómo es posible? Explícanoslo para quien no haya leído tu libro todavía. Bueno, Víctor, como dices, es uno de los temas centrales en mi libro y esto lo han logrado en parte gracias a que a una gran parte de la población mundial la han hecho creer que todo lo que viene dictado desde la televisión, desde la telepantalla, diría George Orwell, es verdad y no es irrefutable aparte, ¿no? Y todo lo que no es dicho por ese regalo envenenado es mentira. Entonces, hay cierto grupo de la población mundial que al escucharnos va a pensar que es mentira automáticamente, pues porque no se lo está diciendo la telepantalla, ¿no? Entonces, por medio de la televisión, al igual que lo hacen en la novela de George Orwell, por medio de la telepantalla, dirigen la opinión pública, que se traduce en que dirigen el pensamiento de las masas a su antojo. Solamente que en nuestra realidad esta capacidad se ha llevado a niveles más altos gracias a Internet, como decíamos hace rato. A través de todo esto nos han hecho una realidad distinta, nos han construido una realidad, como yo menciono en mi libro, la realidad que nos han construido. Entonces dirigen de tal forma a las masas que son capaces de crear grandes conflictos para mantenerlos siempre bajo una amenaza constante, y eso a su vez nos distrae a todos de todo lo que hacen para apoderarse las élites de lo que verdaderamente tiene valor, como la tierra, el agua, incluso ahora el aire, ¿no? Entonces, por medio de sus programas basura de televisión, hacen creer a cualquier persona que puede ser experto en historia por el hecho de ver un canal de 30 minutos en The History Channel. De hecho, los libros de historia también nos cuentan unos mitos que están amoldados a los intereses del régimen que gobierna cada país, y lo hacen para justificar su existencia, igual que en la novela de Orwell. Es decir, sustituyen la historia del gobierno anterior y se crean su propia historia. Y eso se hace en todos los países, Víctor. Esa es una muestra de la genialidad descriptiva de Orwell, porque en forma de ficción explica una realidad terrible que nosotros padecemos. Y este es un detalle sutil, pero fuerte, ¿no?, que menciona Orwell en su libro. Es el hecho de que un gobierno puede crear siempre la sensación de que sus ciudadanos viven mejor que otros, como tú mencionabas, por ejemplo, en China. Y de hecho, esto se nota en carne viva cuando yo llegué aquí a Sudamérica, pues todo el mundo me preguntaba por la mafia en México, como si todo el mundo fuéramos o supiéramos sobre el narcotráfico, ¿no? Entonces, ellos hacen ver a las masas que nosotros estamos bien, donde estés. Así estés en una isla desierta, siempre tú estás mejor que los que están en otra parte. Así es. Y hablando del Gran Hermano, en el libro es un personaje de veneración para las masas, pero nunca se le ve físicamente. ¿Quién es realmente este personaje? Bueno, Orwell con el personaje del Gran Hermano hace una analogía a aquellas figuras que poblaban en la historia y sobre todo Europa, ¿no?, en el siglo XIX, y que marcaron todo el siglo XX y XXI, de hecho, como por ejemplo Lenin, Stalin, Churchill, Roosevelt, Mao Zedong, todos esos líderes, ¿no? Y por ahí también Adolf Hitler, que encarnan de una u otra forma todo aquello que no se quiere en el nuevo orden mundial, o sea, en el presente, ¿no? Es decir, una figura capaz de movilizar a las masas con su carisma nada más. Hoy se requieren líderes pasajeros que decepcionen a las masas constantemente, porque es parte del plan del establecimiento de un gobierno mundial. Los líderes carismáticos ya no les sirven a la sinarquía. Pero el Gran Hermano se da a entender en el libro que posiblemente era un líder que ya estaba muerto o que nunca existió, y que el partido gobernante había construido su figura casi mitológica para que las masas adoraran y siguieran a alguien. Y Orwell se inspiró directamente en los líderes soviéticos. Se nota, ¿no?, luego en el libro que
que lleva ese sentido de la figura del líder soviético. Y fue tan eficiente el partido en el libro en construir esta figura del gran hermano, que era un personaje que estaba siempre presente en la vida de los ciudadanos. De ahí proviene la frase por todos conocida, ¿no? Que es: el gran hermano te vigila, que colgaba en carteles por toda la ciudad, que la tenías en el trabajo, la tenías en el transporte, la tenías en la telepantalla. Y aquí te voy a contar un detallito que me puede comprometer algo acá, pero te lo voy a contar porque es importante decirlo. Eso se ve mucho en los países socialistas. Por ejemplo, aquí en Bolivia es muy normal ver una megafoto de Evo Morales. Te subes, por ejemplo, al teleférico y en todas las cabinas está su foto. Viajas a otras ciudades y, sin exagerarte, Víctor, hasta en las piedras está escrito su nombre. Tanto que hablan sobre la Pachamama, ¿no? Que no sé si sepas que la Pachamama es la madre tierra, que el respeto a la Pachamama, y es lo que profesa este gobierno, pero no les tiembla la mano para ir y pintarrajear el nombre de Evo Morales en un cerro, ¿no? En una montaña que de por sí es bella siendo natural, pues ya con esta propaganda se vuelve horripilante, ¿no? Pero no solo en los países socialistas hay una vigilancia total al estilo del gran hermano o como en China, como mencionaste, sino que también en los países democráticos se ve de una manera muy intensa la vigilancia. Tenemos el ejemplo de los Estados Unidos después de los ataques de las Torres Gemelas. En Rusia también, en Gran Bretaña también se hace. Bueno, en fin, yo creo que a estas alturas de la vida es imposible que un país no ejerza de una u otra forma una vigilancia constante sobre los ciudadanos, porque, como te he mencionado en otras ocasiones, en otras charlas, el enemigo principal de un gobierno no es una potencia extranjera. Esto no lo estoy inventando yo, no, es una cuestión de política, de realpolitik. El 70% del presupuesto para defensa y protección de la nación se emplea contra la misma población, y el 30% es solamente para los países extranjeros. Esto es en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, que es una potencia grandísima. Entonces imagínate, si con el 30% le alcanza para avasallar a otros países, imagínate el 70% de los recursos para vigilar a su propia población. Samuel, yo después de leer el libro o incluso ver la película, vi que todo lo que relata este libro en sus páginas es una realidad con la que vivimos cotidianamente en nuestras vidas. Verás, me voy a explicar. La policía del pensamiento se encarga de hacerte ver que si no opinas como ellos estás fuera del sistema, es decir, vas a ser criticado. Y eso, por ejemplo, lo podemos ver en las redes sociales, por ejemplo en el cajón de iVoox nuestro, es decir, si nos dicen, pues, y perdón por la expresión, vaya mierda de programa que habéis hecho, no os habéis informado nada. Claro, a ti te causa esa sensación, como diciendo, de tristeza, no habré hecho bien el trabajo, no lo habré hecho, no sé, me habré equivocado, tal, sin llegar realmente a decir, es que a lo mejor esa persona está equivocada, la que está escribiendo ese comentario. Y sin embargo, por contra, cuando nos dan un like, un corazoncito, bueno, pues nos ponemos muy contentos, porque, jolín, mira, es una persona a la que le ha gustado nuestro trabajo y a lo mejor le ha dado like por pena, vete tú a saber, ¿sabes? Entonces siempre nos preocupamos un poquito en medir esas palabras en nuestras redes sociales y demás, porque queremos todos ese like, no queremos que nos den ese dislike, y veo mucha similitud, por ejemplo, en eso, en las redes sociales del día a día, que tenemos que medir continuamente las palabras que utilizamos para no ser criticados y sobre todo apaleados, como quien dice, por aquellos a los que hemos llamado con el apelativo de hater, ¿no crees, Samuel? Lo creo al 100%. Es que las redes sociales en realidad son un brazo de la policía del pensamiento. Sin ir más allá, como mencionabas, los comentarios que nos dejan, por lo menos a mí no me provocan disgusto, porque
Igual me gusta que la gente deje sus comentarios en contra, porque lo raro sería que existiera gente que pensara nada más como yo o como las personas que han comentado nuestros programas. Y bueno, esa es, como mencionas, una analogía de lo que es la policía del pensamiento hoy en día. Quizás Orwell no se la imaginó así, quizás Orwell se está hasta asustando de la capacidad que tenía para, para describir, pero a su vez de que se quedó muy corto. En la novela, si te fijas, los agentes de la policía del pensamiento podían ser tus vecinos. Y cada persona que, por ejemplo, entra a la caja de comentarios, y no quiero que se ofendan, ¿no? Porque son importantes por lo menos para mí, son importantes los comentarios, los buenos y los malos también. Pero somos parte de la policía del pensamiento. Tú sabes, cuando alguien publica algo y que la gente lo empieza a criticar, se convierte automáticamente en un censor, en un censurador, ¿no? Y ahorita que me hiciste recordar todo esto, estaba haciendo unas investigaciones en YouTube porque quería solamente aprender las reglas y todo esto que se maneja, porque a veces he subido algunos videos y me los han censurado o me los han denunciado por derechos de autor. Entonces tomé la decisión de estudiar un poquito y me topé con algo bien interesante, Víctor. Decía, trabaja con nosotros. Entonces le di clic en ese enlace y decía, si tienes más de 1 millón más de 10,000 seguidores, puedes trabajar con nosotros como censurador. Entonces ellos te dan una lista de personas que tienes que estar monitoreando, o sea, personas que tienen otros canales y que publican su material, y uno los tiene que estar monitoreando para denunciarlos ante la comunidad de YouTube para que sean censurados. Entonces, la policía del pensamiento existe, no es algo que algún día se va a cumplir, es algo que tenemos ya, y como otros muchos conceptos de George Orwell. ¿Sabes también, Samuel, dónde veo yo, o creo, vamos, no tengo la menor duda de ello, de que existe la policía también del pensamiento? En un lugar muy cercano a cada uno de todos nosotros, los que, tanto de ti como de mí, como de aquellas personas que nos están escuchando ahora mismo. ¿Sabes dónde? En el trabajo. ¿No crees que también podemos encontrar esa policía del pensamiento? Esos caciques que miden, nos vigilan, cualquier movimiento que hagas, analizan todo, no tiene ninguna importancia. Es más, hasta te dan la coletilla para que tú intentes entrar y rápidamente vamos a informar pues a ese gran hermano. Y si no también, si tienes algún problema, acudimos a esa masonería, como Winston Smith acudió, y que resulta que esa masonería también estaba controlada por el gran hermano, que esa masonería pues podemos interpretarla también como esas personas que nos tienen que defender en esos puestos de trabajo. Es que, Samuel, encuentro tantas similitudes en el día a día con lo que este señor en el año 1948 publicó en su libro, que es que para mí es fascinante, la verdad, cómo un señor hace tantos años vio esta realidad. Supo lo mismo este señor, pues bueno, pues tenía esa virtud de poder ver lo que otros no podíamos ver, quizás. Pero en fin, tenemos que tener claro que si elegimos el camino contrario al que el gran hermano nos marca, pues bueno, pues sabemos que debemos de asimilar que ese camino va a ser bastante duro. Así que nada, Samuel, ¿nos recomiendas alguna película o libro relacionado también con este 1984? Sí, de hecho, me gustaría antes de despedirnos recomendar ampliamente la lectura del libro 1984. Y también hay una película muy buena, 1984. Hay una película de los años 70 más o menos, en blanco y negro, y hay otra mucho más moderna. La más moderna, la verdad, no le pide nada al libro, está excelente. La persona que vea esta película, no quiero hacer comparación con el libro, pero se va a llevar, yo creo que el 60% de la sensación que uno siente cuando lee el libro. Hay unas películas relacionadas con la misma temática que de hecho se han inspirado en el libro de George Orwell, como la que mencionamos hace rato. Bueno, hay un libro
también lo recomiendo, se llama Fahrenheit 451, hace rato lo mencionamos, su autor es Ray Bradbury, pero también hay una película basada en esto, en Fahrenheit 451, así que también imperdible. También mencionamos otra película que se llama Sentencia Previa, donde sale Tom Cruise. Hay otra que se llama Equilibrium, y hay una miniserie, esta está gratis en YouTube, que se llama Un Mundo Feliz, de Aldous Huxley. El libro pues también imperdible. Y esta película que yo considero una de las mejores, de las más, de las que te abren los ojos así en solo 2 horas, ¿no? Que se llama They Live, Ellos Viven, Nosotros Dormimos. Es una película que también está gratis en YouTube en castellano. Y por supuesto Matrix, la primera parte, porque ya las demás son unos bodrios tremendos, ¿no? Así que pues esas películas, hay muchas más, ¿no? Ojalá los que van a escuchar este audio puedan dejarnos en la caja de comentarios ahí otras películas que se relacionen, porque yo la verdad amo los viernes ver películas de este tipo. Así que pues solamente me resta agradecerte por la invitación, mi amigo Víctor. Muchísimas gracias a ti, Samuel, por habernos contado hoy la historia de George Orwell, de 1984, donde, como dije, encontramos muchas similitudes con nuestro día a día. Samuel, espero volver a verte por aquí en este programa, no tardando mucho. Cuando gustes, venga, estaré aquí presente. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Un fuerte abrazo, amigo. Hasta luego.